Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mencionaba, más insistentemente lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hoy en la primera lectura de la misa se lee el pecado original, el momento en que Eva y después Adán siguen el consejo de la serpiente y desobedecen la ley de Dios y todas las consecuencias que esto trae. En el Evangelio, en cambio, hemos escuchado este milagro de Jesús que cura a un sordo mudo. Y hay una relación interesante entre ambos relatos, porque en realidad una de las consecuencias del pecado en el hombre es una profunda sordera y una profunda mudez. El ser humano está cerrado, los oídos del hombre están cerrados y su boca está en cierto sentido cerrada a la comunicación porque hay una cerrazón del corazón. Por eso es tan significativa esta palabra que dice Jesús: ábrete. Y se lo manda a los oídos, se lo manda a la lengua de este hombre, pero se lo manda sobre todo a su corazón: ábrete. Tenemos una gran dificultad para comunicarnos con Dios y para comunicarnos con los demás. Por un lado, la comunicación con el prójimo es difícil porque el que no ama no sabe escuchar y no sabe tampoco expresar lo que lleva dentro. Esto nos acarrea una cantidad enorme de problemas en la vida cotidiana. No nos entendemos, rechazamos a los demás, muchas veces los juzgamos porque nuestro corazón está cerrado por el pecado. Pero luego también nuestra comunicación con Dios, por lo mismo hemos perdido familiaridad con Él y no sabemos escucharle, somos sordos, profundamente sordos de su palabra. Dios nos habla a diario y de muchísimas maneras, pero el ser humano con los oídos cerrados no sabe captar el mensaje de Dios, las palabras de amor que Dios nos dirige constantemente y de tantas maneras. Y lo mismo, también nuestra lengua no sabe hablarle a Dios, no sabe comunicarse con Él. Muchas veces no sabemos orar. Entonces la Iglesia ha puesto en el rito del bautismo una parte final que se llama precisamente el efetá, que es esta palabra que Jesús dice hoy en el Evangelio: ábrete. Y el sacerdote al bautizar pone también los dedos en los oídos de la persona que se bautiza y en la boca, porque se pide al Señor que abra estos oídos y esta lengua la suelte para que pueda comunicarse con Dios y se pueda escuchar su voz en nuestra vida cotidiana. Es muy interesante ver en internet, en YouTube, puede uno encontrar muchos videos con una temática muy específica, y es videos de personas sordas que escuchan por primera vez. Uno lo puede buscar así: sordos que escuchan por primera vez. Y son videos muy enternecedores, muy emotivos, porque es una experiencia muy fuerte de estas personas que por primera vez oyen un sonido y normalmente lo primero que oyen es la voz
de un familiar, normalmente el cónyuge o los hijos o los padres, alguien a quien aman mucho, pero de quien nunca habían escuchado realmente la voz. Y cuando les hacen un implante eh, médico y por fin son capaces de oír con ayuda de algún dispositivo y oyen por primera vez esa voz, el tono de la voz, se sueltan a llorar de emoción. Es una experiencia muy fuerte en su vida, un cambio tremendo. Y si uno analiza, es algo muy semejante a lo que ocurre muchas veces en algunos retiros espirituales de conversión, cuando las personas hacen una experiencia espiritual, cuando oran por primera vez. Es abrir los oídos del alma y comenzar a oír por primera vez en su vida la voz de Dios, la voz interior, algo que muchos jamás habían hecho o que quizá tal vez hace mucho tiempo que no hacemos nosotros. Y por tanto necesitamos conectarnos con Dios y escuchar su voz para que toque las fibras de nuestro corazón, nos conmueva y nos cambie por dentro. Que así sea.